sobre la bienaventuranza de los que tienen hambre y de los saciados, no puede contentarse con explicar el significado exegético, el texto y el contexto, como hemos hecho hasta este momento. Debe ayudarnos a leer la situación que se da a nuestro alrededor y a actuar en ella en el sentido indicado por el Evangelio. Esto sería evangelizarse. La parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro se repite hoy entre nosotros a escala mundial. Ambos personajes incluso representan los dos hemisferios. El rico Epulón en el hemisferio norte, Europa occidental, América, Japón, con algunas excepciones, evidentemente. El pobre Lázaro es, con pocas excepciones, el hemisferio sur. Dos personajes, dos mundos. El primer mundo y el tercer mundo. Dos mundos de desigual tamaño. El que llamamos tercer mundo representa en realidad 2/3 del mundo. El tercer mundo representa los 2/3 del mundo. Hay quien ha comparado la Tierra a una nave espacial en la que uno de los 3 astronautas consume el 85% de los recursos presentes y brega por acaparar también el restante 15%. El desperdicio habitual en los países ricos es el 85%. El mayor pecado contra los pobres y los hambrientos es tal vez la indiferencia. Fingir no ver, dar un rodeo, ignorar las inmensas muchedumbres de mendigos sin techo, sin cuidados médicos y sobre todo sin esperanza de un futuro mejor, escribía Juan Pablo II en su encíclica Sollicitudo Rei Socialis, significaría parecernos al rico Epulón que fingía no conocer al mendigo Lázaro postrado a su puerta. Nosotros tendemos a colocar entre nosotros y los pobres una doble ventana. ¿Conocéis el efecto de la doble ventana o del doble vidrio? Ahora está muy usado, porque la doble ventana o el doble vidrio permite suavizar todo, ¿no? El ruido no llega y también el frío no llega. Se sabe esto, ¿no? ¿Me seguís? Bien, nosotros ponemos entre nosotros los pobres como esta doble ventana, de manera que el grito de los pobres no se llega, pero amortiguado, debilidad. Vemos que los pobres se mueven, se agitan, gritan al otro lado de la pantalla del televisor, en las páginas de los periódicos y de las revistas misioneras o de las revistas de la Cáritas. Pero su grito nos llega como muy lejano, no penetra en nuestro corazón. Nos resguardamos de ellos. El grito "los pobres" provoca en los países ricos lo mismo que provocaba en los antiguos romanos el grito "los bárbaros", desconcierto y pánico. Estos se afanaban en construir murallas y en enviar ejércitos a sus fronteras para mantenerlos a raya. Hoy nosotros hacemos lo mismo de un modo distinto, pero la historia nos muestra que todo esto es inútil. Se levantan murallas, como hay esta frontera al norte de México, me parece. Fui ahí el año pasado y vi
Se repite la historia. Lo primero que hay que hacer, pues, hermanos, sobre todo vosotros operadores de la caridad, lo primero que hay que hacer en relación con los pobres es romper esas dobles ventanas, superar la indiferencia, la insensibilidad, derribar las defensas y dejar que nos invada una sana inquietud por la espantosa miseria que existe en el mundo. Dejar penetrar a los pobres en nuestra carne. Debemos darnos cuenta de los pobres. Darse cuenta, en italiano se diría accorgersi, que significa que uno se deja subir al corazón algo. Darse cuenta indica un repentino abrir los ojos, una sacudida de nuestra conciencia por la que comenzamos a ver como algo que ya estaba ahí antes, pero no éramos capaces de ver. Decía Pablo VI en la Evangelica Testificatio: esta permanencia en la miseria de grandes masas de población y de individuos concretos es una llamada constante a la conversión de los corazones y de los comportamientos. El grito de los pobres nos obliga a sacudir nuestras conciencias frente al drama de la miseria y antes las exigencias de justicia social del Evangelio y de la Iglesia. Ya no nos impresiona tanto, la damos casi por inevitable y por descontada. Pero pongámonos del lado de Dios, aunque sea por un instante, y tratemos de ver las cosas como Él las ve. Dios es como un padre de familia que tiene 7 hijos y en cada comida asiste a la misma escena. 2 de los hijos acaparan casi todo lo que hay en la mesa, dejando a los otros 5 con el estómago vacío. Esto es como Dios ve a la tierra. ¿Acaso puede un padre permanecer insensible ante un hecho similar? Hay padres entre ustedes. Ninguno toleraría esta situación, ¿verdad? Eliminar al menos reducir el injusto y escandaloso abismo que existe entre los saciados y los hambrientos del mundo estoy convencido de esto, es la tarea más urgente y más ingente que la humanidad ha llevado consigo sin resolver al entrar en el nuevo milenio. Y es la tarea del nuevo milenio. Una tarea en la que sobre todo las religiones deberían distinguirse y hallarse unidas más allá de toda rivalidad. Una empresa de esta envergadura no puede promoverla ningún líder o poder político, condicionado como está por los intereses de la propia nación y frecuentemente por poderes económicos fuertes. El Papa Benedicto XVI ha dado ejemplo de ello con el fuerte llamamiento al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede en el año pasado. Decía: entre las cuestiones esenciales, ¿cómo no pensar en los millones de personas, especialmente mujeres y niños, que carecen de agua, comida y vivienda? El escándalo del hambre que tiene a agravarse es inaceptable en un mundo que dispone de bienes, de conocimientos y de medios para subsanarlo. La técnica permite hoy intercambiarse en tiempo real todo tipo de información. Estamos en una era global. Se puede ponerse en contacto con cualquier persona en todo el órbita de la Tierra.
Podemos cambiar todo y no alcanzamos de cambiar lo más esencial, los géneros más indispensables para la vida, los géneros alimentarios. Decía al principio que las dos versiones de la bienaventuranza, la de Lucas y la de Mateo, no están en contraste, sino que tenemos que integrarlas. Mateo nos habla de hambre material, Mateo no habla de hambre material, sino de hambre y sed de justicia. De estas palabras se han dado dos interpretaciones fundamentales. Una, en línea con la teología luterana, interpreta la bienaventuranza de Mateo a la luz de lo que dirá San Pablo sobre la justificación mediante la fe. Tener hambre y sed de justicia significa, en este sentido, tomar conciencia de la propia necesidad de justicia y de la incapacidad para procurársela solos con las obras y por lo tanto esperarla humildemente de Dios. Esta es una visión, se percibe muy luterana de la justicia. Bienaventurados los que tienen hambre de ser justificados, sería. La otra interpretación ve en la justicia no la que Dios mismo pone por obra o la que Él concede, sino la que Él reclama al hombre, la que hace que un hombre como José merezca el título de justo. Entonces, en esta segunda interpretación, la bienaventuranza es la bienaventuranza de los que tienen hambre de ser justos, no los que tienen hambre de ser justificados por Dios, sino los que tienen hambre de ser justos, de hacer obras de justicia. A la luz de esta interpretación, con mucho más la más común y exegéticamente más fundada, el hambre material de Lucas y el hambre espiritual de Mateo dejan de parecer sin relación entre sí. Estar del lado de los hambrientos y de los pobres entra en las obras de justicia y más aún será, según Mateo, el criterio según el cual ocurrirá al final la separación entre los justos y los injustos. Se habrán vestidos los desnudos, dado de comer a los hambrientos. Esta es la justicia de que Dios tendrá cuenta. Toda la justicia que Dios pide del hombre se resume en el doble comandamiento del amor a Dios y al prójimo. Es el amor al prójimo, por lo tanto, el que debe impulsar a los hambrientos de justicia a preocuparse de los hambrientos de pan. Y este es el gran principio a través del cual el Evangelio actúa en el ámbito social. En cuanto a este punto, lo había percibido adecuadamente la teología liberal. Uno de sus más ilustres representantes, Adolf von Harnack, escribe, y me parece que esto es algo que puede iluminar el sentido de estas iniciativas de la Cáritas, puede dar una visión, cuál es el fundamento por qué los cristianos se preocupan, como cristianos, se preocupan de los pobres. ¿Cuál es la diferencia entre los cristianos y lo que hacen también estas obras sin tener fe? Dice este autor, Harnack, en ninguna parte del Evangelio encontramos que enseñe a mantenernos indiferentes ante los hermanos. La indiferencia evangélica, el no preocuparse del alimento, del vestido, de la mañana, expresa más que nada lo que cada alma debe sentir ante el mundo, sus bienes y sus lisonjas. Cuando se trata, en cambio, del prójimo, el Evangelio no quiere ni oír hablar de indiferencia, sino que impone amor y piedad.
Además, el Evangelio considera absolutamente inseparables las necesidades espirituales y temporales de los hermanos. Entonces, el amor del próximo es el gran criterio, el fundamento, la característica de los que obran por la caridad en nombre del Evangelio. El Evangelio no incita a los hambrientos a tomarse la justicia por su mano, a alzarse, también porque en tiempo de Jesús, a diferencia de hoy, aquellos, los pobres, no tenían instrumento alguno, ni teórico ni práctico para hacerlo, para levantarse y hacer una revolución. Jesús no les pide el inútil sacrificio de ir a dejarse matar detrás de algún agitador o pseudo-mesías. Jesús actúa sobre la parte fuerte, no sobre la parte débil. Afronta la ira, el sarcasmo de los ricos con su ¡ay de los ricos! No deja que sean las víctimas las que lo hagan, que no pueden hacerlo. Buscar a toda costa en el Evangelio modelos o invitaciones explícitas dirigidas a los pobres y a los hambrientos para que se empleen en cambiar solos a la propia situación es vano y anacrónico y hace perder de vista la verdadera contribución que él puede dar a su causa. Las bienaventuranzas no son el único modo de afrontar el problema de la riqueza y pobreza, la hambre y saciedad. Hay otros medios hechos posibles por el progreso de la conciencia social, a los cuales justamente los cristianos dan su apoyo y la Iglesia, con su doctrina social, su propio discernimiento. Entonces no tenemos solamente las bienaventuranzas. Lo que la Iglesia tiene que hacer en nombre del Evangelio en cada época y sistema social es un discurso profético sobre riqueza y pobreza, como el que hace María en el Magnificat. El discurso profético sobre riqueza y pobreza es universalmente válido, actual, siempre, en tiempos de Isaías, de Amos, como en el día de hoy. Si hipotéticamente diera un tiempo y un lugar donde ya no hubiera más injusticias ni desigualdades sociales entre los hombres, sino que todos fueran ricos y estuvieran saciados, no por esto la Iglesia debería cesar de proclamar con María que Dios despide a los ricos con las manos vacías. Aún más, ahí, en esta situación, debería proclamarlo todavía con mayor fuerza. El Magnificat es actual en los países ricos no menos que en los países del tercer mundo. Vosotros sabéis que existen aspectos de la realidad, incluso de la realidad física, que no se pueden percibir con los ojos desnudos. Se necesita una luz particular, los rayos infrarrojos. Y hoy hay fotografías tomadas de los satélites de enteros países de la Tierra, precisamente fotografías, imágenes tomadas bajo esta luz de los rayos infrarrojos. Y la imagen que resulta es muy diferente de la que se ve, que se percibe con el ojo natural. Se usa mucho hoy esta técnica, ¿no? Las fotografías desde los satélites. Bien, la Iglesia posee una luz especial, rayos infrarrojos, y tienen de realidad humana, social, espiritual, una imagen que no corresponde a la imagen de los medios, los diarios, de la televisión, de los poderes humanos. Es una imagen muy diferente, pero es la verdadera imagen.
Es la imagen de la realidad como está vista. El Magnificat es una imagen de la realidad tomada bajo esta luz, rayos infrarrojos. Entonces, un discurso profético de la Iglesia sería que la Iglesia, poseyendo esta luz de la revelación y la fe, si tenemos fe, tendríamos que ser capaces de sacudir al mundo de hoy, presentándoles precisamente esta imagen de la realidad, donde se ve la pobreza de los ricos y la riqueza de los pobres. Tenemos un ejemplo maravilloso de este discurso profético sobre los ricos en el Apocalipsis. Me gusta mucho este pasaje. Es la carta dirigida a la iglesia de la Odisea. Parece una carta escrita al mundo de hoy, no a una iglesia solamente, al mundo de hoy. Al ángel de la iglesia de la Odisea escribe, es el resucitado que habla. Así habla el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tu obra, tu conducta. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú dices. Escuchamos qué dice esta iglesia, porque es lo que dice el mundo de hoy. Soy rico, no me he enriquecido, nada me falta. Esta seguridad que da el progreso técnico. Sin decirlo, porque no lo dice, pero lo pensamos. El mundo de hoy piensa precisamente esto. Soy rico, no te necesitamos de nada, ni incluso de la religión. Pero escuchamos este discurso profético. Y no te das cuenta de que eres como el mundo. Esta iglesia dice, yo soy rico, nada me falta, pero yo te digo, y aquí interviene el Señor, yo te digo que tú no te das cuenta que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezas, vestidos blancos para que te cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez, y un colirio para que te des en los ojos y recobres la vista. Parece que la ciudad de la Odisea producía colirios muy, muy famosos, y era una ciudad económicamente muy desarrollada, entonces había caído en esta seguridad, ¿no? De sentirse segura. Y escuchamos el discurso. Nosotros, hermanos, si somos cristianos, especialmente los que tenemos un papel profético, tendríamos que ser capaces de decir lo mismo, pero no para despreciar al mundo, ofender al mundo. El contrario, María no quería ofender a los ricos, ni siquiera a Jesús, sino para salvarlos. Porque ellos mismos lo saben, que la riqueza no es todo. Los más infelices en el mundo, ¿lo sabéis quién son? No son los pobres, no son los pobres. Entonces este no es un grito de cólera, es un grito de amor. De hecho, esta palabra terrible del Apocalipsis se concluye con la imagen más terna de la Biblia. El resucitado dice, he aquí, yo estoy a la puerta y toco. Si alguien me abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Que es una imagen romántica de una cena a la luz de una vela, ¿no? Y es una imagen de una... Pero yo estoy y parece que el verbo dice un tocar muy suave. No es un tocar...
toca, respeta. Entonces ese es un grito profético. En este retiro de Monterrey del 1992, fue un retiro que siempre me queda grabado en la mente. Era un retiro muy bendecido por el Señor, había mucho Espíritu Santo. Hubo un momento en una misa, en el medio del retiro, cuando se oraba en grupos en la Basílica de Guadalupe, Monterrey, en pequeños grupos donde se veían obispos, laicos, sacerdotes mezclados. En pequeños grupos se oraba para recibir una nueva efusión del Espíritu Santo. Yo había hablado en la homilía de la necesidad que tenemos de profecía en la Iglesia. En este momento me parecía que en América Latina se necesitaba la profecía, porque de otra manera la Iglesia habría perdido su papel, el sal. Había hablado entonces de la necesidad que tenemos de profecía. Y durante esta oración yo estaba en el presbiterio, no me había junto a ningún grupo, y estaba orando cuando un joven sacerdote se acercó de mí, se arrodilló frente a mí, me miró con ojos, con una mirada que nunca olvidaré, y me dijo: bendíceme, Padre, quiero ser profeta de Dios. Y me di cuenta que hablaba en serio, estaba bajo una vocación. Bendíjame, Padre, quiero ser profeta de Dios. Me di una gran consolación porque esto es lo que necesitamos. Una profecía sugerida por el amor incluso para los ricos. Último punto, ¿estáis cansados? Y es vuestra culpa si estáis cansados, porque ayer yo os he dado la posibilidad de permanecer a vuestras casas más tiempo y habéis contestado: no, queremos estar aquí, porque los discípulos recibieron el Espíritu Santo mientras que estaban todos juntos en el mismo lugar. Último punto, el pan material y pan eucarístico. Jesús nos ha dejado una antítesis perfecta del banquete de rico Epulón, la Eucaristía. Esta es la celebración diaria del gran banquete al que el Señor invita a pobres y lisiados y ciegos y cojos, es decir, a todos los pobres Lázaros que hay alrededor. En ella, en la Eucaristía, se realiza la perfecta comensalidad, la misma comida y la misma bebida en la misma cantidad para todos, para quien preside como para el último que ha llegado a la comunidad, para el riquísimo como para el paupérrimo. El vínculo entre el pan material y el espiritual era bien visible en los primeros tiempos de la Iglesia, cuando la cena del Señor, llamada agape, tenía lugar en el marco de una comida fraterna en la que se compartía tanto el pan común como el eucarístico. San Pablo escribía a los corintios que habían errado sobre este punto: cuando os reunís, pues, en común, eso ya no es comer la cena del Señor, porque cada uno come primero su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. Este es 1 Corintios, capítulo 11. Esta es una acusación gravísima, porque es como decir: la vuestra no es ya más una Eucaristía. El vuestro no es un comer la cena del Señor. ¿Os dais cuenta? Esta es una cosa teológicamente terrible. San Pablo dice: la vuestra no es una Eucaristía lícita, al menos. Incluso se podría decir válida, pero al menos no es lícita.
Hoy la Eucaristía ya no se celebra en el contexto de una comida común, pero el contraste entre quien tiene lo superfluo y quien no tiene lo necesario ha adquirido dimensiones planetarias también entre los cristianos. La reciente exhortación post-sinodal sobre la Eucaristía, Sacramentum Caritatis, recuerda con fuerza, cito: el alimento de la verdad nos impulsa a denunciar las situaciones indignas del hombre en las que a causa de la injusticia y la explotación se muere por falta de comida, y nos da nueva fuerza y ánimo para trabajar sin descanso en la construcción de la civilización del amor. Los recursos mejor gastados de la Iglesia y de las diversas cáritas nacionales y diocesanas son los que se destinan a las mesas de los pobres. La pregunta es, ¿quiénes son los pobres? Es una buena pregunta. Más allá de los pobres naturales, físicos, y hay una lista: los prisioneros, los enfermos mental, los que están en una crisis de embarazo, los que tienen una crisis en su matrimonio, los que están adictos a droga, alcohol, sexo. Por supuesto, es verdad que no hay simplemente la pobreza en sentido común, la falta de bienes, de alimento, de vestido. Hay muchas pobrezas. Ayer decía ya que, según Madre Teresa, la pobreza espiritual es la peor pobreza que hay. Y los países ricos tienen una pobreza a veces peor que... Ciertamente la Cáritas, ustedes que trabajan en la Cáritas, tienen que tener una sensibilidad, una atención a todas estas clases de pobrezas mencionadas aquí. Pero somos limitados, no se puede hacer todo. Algunas de estas pobrezas están cuidadas en la pastoral común de la Iglesia, en nuestra predicación. El ministerio de la confesión, por ejemplo, es un ministerio de sanación. Entonces, muchas de estas pobrezas no se pueden cuidar simplemente con las organizaciones, las estructuras de la Cáritas. Ciertamente, personalmente, cuando una persona está sensibilizada, encuentra unas de estas personas que tienen una crisis en el matrimonio o una tentación de aborto, etc., tiene que ayudarla. Pero imagino que las estructuras de la Cáritas, de las obras sociales de la Iglesia, no pueden proporcionar una ayuda a cada una de todas estas pobrezas. Pero tenemos que conocerlas, que no hay simplemente la pobreza de material, de bienes. Hay otras clases de pobreza en el mundo de hoy, y la caridad de la Iglesia se extiende a todas estas clases de pobreza, todos los necesitados. Pero no todas pueden ser ayudadas por las mismas personas o las mismas instituciones. Todos los cristianos, sobre todo los sacerdotes, tenemos que cuidar de estos. Hay comunidades, por ejemplo, para ayudar a los que están adictos, drogadictos. Hay comunidades. La Iglesia cuida muchas comunidades para recuperar a esta gente. Entonces, son estructuras que cuidan precisamente de esto. Es más difícil ayudar a la gente que está adicta a la pornografía o a otro género, porque muy a menudo no declaran esta pobreza.
y pero son pobres, son enfermos, muy a menudo son verdaderamente prisioneros, prisioneros. Sí, muchas de esas promesas resultan de una elección equivocada, ¿no? They arise from poor choices. Es el resultado de una decisión, de una elección fea. Y nuestra predicación, nuestra catequesis tendría que ayudar precisamente en este sentido, ayudar a la gente a elegir bien en la vida, a no dejarse tentar por lo que la sociedad ofrece y que resulta muy a menudo destructivo. Y sí, hay pobres que han nacido tales y hay gente que ha sido empobrecida, no solamente en América Latina. En Italia tenemos un problema parecido de gente que a causa de problemas económicos y de los precios que suben, hay familias que están empobrecidas y tienen problemas verdaderamente para cuidar, dar instrucción y alimento a sus hijos. Y ciertamente esto es el papel, no puede ser el papel de la Iglesia o de las estructuras caritativas, es el papel sobre todo del poder político de impedir que haya estructuras y mecanismos que hacen los pobres. ¿Qué puede hacer la Iglesia? Con su doctrina social, la Iglesia propone una visión, estimula los poderes políticos a hacer elecciones justas. Por eso tiene un papel las encíclicas sociales de los papas, que recuerdan a los poderes económicos cuáles son sus deberes, ¿no? Y me resulta que en América Latina las conferencias episcopales, el CELAM, las intervenciones del magisterio de la Iglesia siempre recuerdan este problema de hacer leyes justas, reformas sociales justas que impidan esto, que enteras clases de los campesinos, por ejemplo, resulten empobrecidos. Y a nivel personal, ¿qué se puede hacer para evitar simplemente de hacer asistencialismo? Predicar la justicia social. Y incluso cuando se hace la obra de caridad, una ayuda, dirigir esta ayuda más a cambiar, a ayudar a la gente a ayudarse ella misma. ¿Me explico qué quiero decir? En vez de dar un pez, enseñar la manera de pescar. Y muy a menudo los misioneros en países de África hacen esto. Pero mientras se espera que la gente sea capaz de cuidar de sí misma, se necesita darles algo que comer y vestirse, de otra manera nunca llegará. Entonces, un poco de asistencia es necesaria mientras se ayuda a cambiar las grandes estructuras. El discurso profético, a empezar del discurso que hacía en su tiempo Isaías contra los ricos, o Amos contra los ricos, no tiene una influencia directa. Es decir, muchas veces estos ricos ni siquiera escuchan, ¿no? Pero esto no impide que la Iglesia hable, porque siempre a veces hay en la masa de los ricos, hay alguien que está tocado. Como un día cuando Jesús pasaba, hubo un hombre que estaba acumulando muchas riquezas, se llamaba Zaqueo, y fue conquistado por Cristo y cambió. Y no podemos decidir cuantitativamente cuánta influencia tendrá nuestro discurso profético, pero tenemos que hacerlo primero para animar a los pobres a tener una conciencia de la realidad,
y a luchar también, sin violencia, pero a luchar. No es impedida, no es prohibida la lucha con todos los medios, y hay medios no violentos que pueden resultar más eficaces que los medios violentos. Es la solidaridad, es la comunión, la cohesión, la solidaridad entre una categoría, una clase de gente, los campesinos, los obreros, etc. Y sobre todo, este discurso profético tenemos que hacerlo porque los cristianos tengan una visión justa y no se dejen completamente ellos mismos llevar para una ideología que es una ideología contraria al Evangelio, ¿no? El discurso profético es necesario ante todo para el pueblo cristiano porque tenga una visión justa de la realidad. Y es un discurso dirigido también a los cristianos que obran en el social, a los políticos cristianos, porque si no todos cuidan de un discurso evangélico, los cristianos que están involucrados en la política, en los negocios, en la economía, ellos tal vez escuchan. Y el signo es que hay muchos ricos que se han convertido y han empezado a trabajar de una manera que pueda favorecer el desarrollo de otros, no simplemente acumular riquezas. El discurso profético es como la palabra de Dios, porque el discurso profético es la palabra de Dios. La palabra de Dios cae, la Biblia, la Escritura dice que nunca se queda sin resultado, a pesar del hecho que nosotros no podemos siempre medir el resultado, pero el resultado es porque la palabra de Dios es siempre eficaz. Mi buen fraile, nosotros provenimos de una tradición del magisterio latinoamericano, Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. Y una de las cosas que hemos apreciado como un aporte a la teología es el concepto de la estructura social de pecado, el pecado social. Esas estructuras son formadas por una cultura, y esta cultura en América Latina ha sido, es y probablemente siga siendo alimentada por la propia Iglesia a través de uno de los centros de poder que es la universidad. ¿Cómo es posible combinar la conciencia cristiana con la construcción de una cultura solidaria para un mundo de la civilización del amor? La segunda pregunta es que nosotros tenemos un gran santo, San Alberto Hurtado, patrono de los trabajadores por una justicia social. Hoy en día la globalización, las estructuras del mercado cada vez se están empobreciendo a través de la ilegalidad y de la injusticia que las leyes provienen de los gobiernos. ¿Cómo podemos transformar esa acción política de una estructura gubernamental en una conciencia cristiana que anuncie el mensaje del reino? Y lo tercero es una petición de todos. Si es posible que usted nos conceda al término de cada ponencia su escrito, porque la memoria es frágil y queremos que, siguiendo la tradición de San Buenaventura, el pensamiento debe ser un bien para todos porque es un don del Espíritu. Gracias. Empieza a contestar la tercera pregunta, que es la más fácil. Me parece que ha pedido que os deje mis notas, ¿no? Mis apuntes, mis escritos. ¿He entendido bien? Bien, yo he escrito, de hecho, lo hago raramente, pero esta vez he escrito todas las charlas que estoy dando. Y con mucho gusto voy a dedicarlos a los presentes que han acudido a este retiro, con la plegaria que no lo difundan y sobre todo no lo dejan imprimir, porque no se puede imprimir no está preparado para imprimir.
Pero si se puede multiplicar, yo tengo un ejemplar lindo y voy a darlo a los organizadores porque lo difundan entre los presentes. La primera pregunta no es tan fácil de contestar. Y es una pregunta, es un problema universal, no solamente en América Latina. Todo nuestro mundo está estructurado bajo el dinero. Mamona es el gran dios de este mundo. Y nosotros, los cristianos, nos parecemos a David, el rey David, que tiene que luchar contra el gigante Golías. Pero es un gigante muy frágil, porque incluso los poderes políticos se dan cuenta que no se puede seguir de esta manera, con algunos riquísimos que acumulan bienes ingentes y la masa del pueblo no se puede seguir. ¿Cómo se puede hacer? No hay una receta. La Iglesia no tiene un programa político como cambiar la situación de todo el mundo. El cristianismo, ha dicho Jesús, es una levadura, se dice en el castellano. Es una levadura y siempre permanecerá una levadura en la masa. Pero hay de la masa si no tuviera una levadura. Y esta levadura tiene que obrar en cada circunstancia, en las universidades para favorecer, sobre todo en las universidades católicas, para favorecer una cultura, una ciencia económica que tenga en cuenta los valores éticos, que tenga una ética. En la universidad, entonces, en los organismos de la Iglesia, los escritores, los pensadores, cada uno en su pequeño lugar tiene que contribuir a esto. Yo no pienso que hay cristianos que libremente favorezcan una visión de capitalismo extremo, como se diría hoy, ¿no? Esta visión ha sido condenada por Juan Pablo II, que el capitalismo puede ser bueno si favorece la difusión de los bienes, la democracia, pero cuando el capitalismo se vuelve un fin en sí mismo para enriquecer sin algún límite a algunas personas, se vuelve una estructura mala de pecado. ¿Y cómo podemos luchar? El medio que tenemos todos es el voto, la elección de elegir la gente que pensamos pueda corresponder a una visión más cristiana de la sociedad. Otra solución extrema sería la revolución, pero el sentido cristiano no la permite e incluso la experiencia histórica nos dice que la revolución no resuelve, porque después de algunos años se reproducen las estructuras, lo hemos visto. Cambian las personas, pero las estructuras son las mismas. No serán los capitalistas, serán la nomenclatura, como se decía bajo el comunismo. Serán los dirigentes del partido que tendrán todos los poderes. Y entonces tenemos que seguir trabajando en nuestro pequeño, siempre guardando nuestra visión de fe, que lo que pasa en la tierra, en esta vida, no lo es todo. Ay de nosotros sabemos que esta es una fase, habrá una justicia. Y en este sentido nos permite de ver las cosas bajo esta luz a los rayos, ¿qué rayos? Infrarrojos, es decir, bajo la luz de la revelación, donde nos permite de ver que sí, es triste que en esta vida haya gente que no puede dar una instrucción a sus hijos, es triste, no lo queremos cambiar,
pero sabemos que esto no será definitivo. Por esto las bienaventuranzas siempre están, la promesa está al futuro. No, a pesar de todo lo que pueda pasar en esta vida, el Señor tendrá la posibilidad de poner todas las cosas en el justo. Soy Enrique Camacho, sacerdote de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Nuestro país es considerado también en muchas ocasiones como del primer mundo, aunque hay mucha pobreza escondida y una gran pobreza espiritual, que es peor, como usted dice. Y estoy de acuerdo en lo que señala, que muchas veces la indiferencia es lo que distingue a las personas que viven en países considerados de primer mundo. Yo le añadiría también que hay muchas personas de muy buena voluntad, con deseos de hacer algo, pero se frustran al encontrarse con la impotencia. Yo me atrevería a decir que la mayoría de los que estamos aquí, ¿verdad?, no somos de ninguno de esos dos grupos, porque no somos indiferentes, ni tampoco de alguna manera pues pensamos que no hay solución. Pero ¿cómo podemos hacer para lidiar con tantas personas que tenemos alrededor que piensan que no hay ninguna solución, para que nosotros mismos no nos frustremos y cuando nos tropecemos con la impotencia, cuando nos encontramos que muchas veces tenemos que ir en contra de una gran corriente? Gracias. La tentación más grande entre ellos que trabajan en este campo de la justicia, de la ayuda, es la falta de esperanza, porque parece que el gigante Golía, este mundo, esta estructura, la globalización en la cultura, ante que todos, no solamente la globalización económica, es como una máquina que pasa, que lo aplasta todo. Y entonces hay este sentido de una impotencia, ¿sí? Pero el Señor nos pide de hacer lo que podemos. No os buscará el Señor para nuestros resultados, sino por nuestro esfuerzo. Si hacemos todo lo que podemos en el lugar, en el contexto donde el Señor nos ha puesto, ahí tenemos que luchar. Puede ser un contexto más amplio si estamos en los medios, entonces influir en la mentalidad. Puede ser un papel más humilde, trabajando en la parroquia, en la comunidad, pero cada uno tiene que hacer lo que puede. El ejemplo más claro es Jesús. Jesús predicó la justicia, predicó contra los ricos, el peligro de la riqueza, de Mamona. Aparentemente él fue vencido. Él fue el que fue vencido, ¿no? El mundo de entonces triunfó, pero vemos a lo largo de la historia que su palabra sigue siendo una herida que pone en crisis las estructuras, el pensamiento. Jesús todavía no deja dormir en paz el mundo del pecado. Y este es un resultado magnífico, un resultado divino, porque solamente la palabra de un Dios podía a distancia de 20 siglos mantener esta fuerza, de estar capaz de poner en crisis las estructuras. Todos los libros que se escriben sobre Jesús, algunos contra Jesús para demolirlo, son el signo que su palabra todavía pone en crisis, molesta.